Muy bienvenidos a todos. Realmente es un placer poder estar en este espacio desde diferentes naciones, con diferentes, digamos, background, con diferente entorno, pero aquí estamos reunidos porque tenemos un propósito. Queremos compartir a través de las letras, del papel y las letras, lo que Dios hizo, lo que sigue haciendo y lo que va a hacer también. Y este un webinar es un taller, un webinar es una palabra que ahora se usa bastante y significa, bueno, taller o una reunión virtual donde aprendemos. Y hoy vamos a tener con nosotros este tema tan lindo que es cómo escribir con pasión, cómo escribir con propósito. Así que vamos a iniciar con una oración y le vamos a pedir al pastor Carlos Purat que nos dirija. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos en esta noche tener este encuentro virtual, pero sabemos, Señor, que tú estás con tu presencia abrazándonos a todos, como lo prometiste, donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás. Y queremos, Señor, invitarte a formar parte de esta charla, de este aprendizaje. Enséñanos lo que no podemos entender y ayúdanos, Señor, en todo esto a darte siempre, siempre a ti toda la gloria, la alabanza y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a comenzar presentando. Ustedes saben que a veces la tecnología se retoba un poco, pero vamos a ver, ya estamos, ya estamos. Bien, aquí estamos entonces y este es el taller gratuito, Transformarse en escritor, un sueño alcanzable y emocionante. Les sugerimos tener a mano papel y lápiz para tomar notas, evitar las distracciones, el teléfono, bueno, usted sabe, ¿no? Siempre hay algo que nos distrae. Es muy importante lo que vamos a aprender hoy. Y si tienen preguntas, les pedimos que las hagan al final de la exposición. Así que anótenlo ahí en el cuadernito, en el papel que tienen, o pónganlo en el chat. Mejor si lo reservan para hacerlo personalmente cuando finaliza Marcelo de hacer la exposición. Por supuesto, esto es auspiciado y organizado por M. Lafitte Ediciones, esta editorial que está funcionando desde el año 1985. El director es el licenciado Marcelo Lafitte, quien hoy nos va a traer esta exposición. Él es licenciado en periodismo, es director de M. Lafitte Ediciones desde el año 1985, escribió 12 libros, fue director de medios masivos de la Asociación Evangelística Luis Palau, con quien viajó por muchos lugares del mundo. Es fundador y director del periódico El Puente, la revista El Puentecito y la publicación de Edificación Los Elegidos, que son tan recordados. Y muchos dicen, ¿cuándo van a volver? Desde el año 1985 dicta conferencias y talleres por toda la nación argentina. El taller entonces, Transformarse en escritor, un sueño alcanzable y emocionante. Y este es el menú de hoy. ¿Cómo lograr las 3 P? Propósito, pasión y perseverancia. Para escribir de manera que nuestros lectores sean edificados se necesita algo más que imaginación. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y dónde se consigue? Todo esto lo vamos a aprender hoy. ¿Y cómo se mide el verdadero éxito de nuestro libro? Son las ventas, las palabras bonitas de los lectores, la satisfacción personal. ¿Cómo será que se mide el verdadero éxito de nuestro libro? Allí está mi WhatsApp. Si durante el webinar ustedes tienen alguna consulta, me pueden escribir y finalizado también. Así que así entonces le damos lugar a Marcelo Lafitte con su exposición. Adelante, Marcelo. Bueno, nuevamente buenas noches a todos y lo primero que quiero hacer es agradecerles
porque la verdad que ustedes me honran con su presencia aquí en este taller, ¿no? Hoy voy a hablar de algunos detalles, por supuesto, todos importantes, tomados de la práctica, ¿no? De tantos años haciendo libros y escribiendo, que prácticamente no he mencionado en otras charlas, ¿no? Y este es una introducción y luego seguiremos ya yendo puntualmente a cosas más concretas, ¿no es cierto?, de cómo se escribe un libro. Así que le reitero que, como decía Esther, una vez que termine la exposición, ahí sí abrimos para que ustedes con toda libertad puedan preguntar, ¿no? Yo voy a comenzar con una frase muy interesante desde mi punto de vista. Les aclaro que todas las personas que voy a citar con frases que dejan mucho jugo son todos grandes escritores, ¿no? Patterson dijo: la escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Yo siempre repito de que a escribir se aprende escribiendo, escribiendo mucho, es decir, perseverando sobre el papel. Y alguien dijo: escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien. Y yo me jacto de siempre tratar de enseñar a escribir con sencillez. Lograr la sencillez en la escritura es lograr algo muy importante, porque dará como resultado nada menos de que todo el mundo lo va a entender. Mi recomendación para aquellos que quieren escribir es que logren, como decía Esther recién, las 3 P: propósito, pasión y perseverancia. Sin visión, es decir, sin propósito, como dice Proverbios 19:18, el pueblo perece, ¿no? Sin propósitos claros, sobre todo en la confección de un libro, uno puede caer muy rápidamente en la desorganización, en el desorden, ¿no? Cuando uno tiene un propósito, ese propósito actúa como un ordenador. Eso es propósito, ¿no? Sin pasión también es imposible, porque para alcanzar metas elevadas, hermanos, como escritores, se necesita lo que yo llamaría mucha energía emocional, mucha pasión. Se requiere que nuestro corazón tiene que estar involucrado al 100%. Y sin perseverancia tampoco se puede terminar un libro, porque eh, ya lo vemos en la práctica, ¿no? En la vida cotidiana. Todos conocemos a gente muy talentosa que han acopiado muchas anécdotas, mucho conocimiento, y sin embargo no alcanzan logros importantes porque les ha faltado perseverancia, ¿no? La perseverancia, la constancia, es una de las ramas más importantes de la disciplina, un ingrediente vital, ¿no es cierto?, para aquel que quiere empezar y terminar un libro, ¿no? Ya lo dice el viejo refrán: persevera y triunfarás. Me gusta, me gusta comentar el ejemplo de Edison, el inventor de la bombita de luz. Todo el mundo sabe que Edison falló 1000 veces antes de dar con ese invento justito para que esa lámpara iluminara. Y alguien le preguntó: ¿y usted se sintió muy fracasado en las 999 veces que fracasó? No, para nada, dijo Edison.
en las 999 veces que fracasé, yo aprendí mucho más, fue mucho más valiosa el aprendizaje que lo que ustedes le llaman fracaso, ¿no? Un escritor llamado Gordon Dixon dice esta frase tan interesante y tan real. Un libro funciona cuando tiene bombas de tiempo dispuestas a estallar en la próxima página. Lógicamente, este hombre está hablando de una novela y se refiere a ponerle tanta Buenas, emoción 2000 de súper, por favor. en cada Gracias. página. ¿Te puedo pedir si me separas un poquito? Hay que ponerle tanta emoción en cada página para que el lector, ¿no es cierto?, cada tanto salte para arriba. Y Tobias Wolff, un brillante escritor, dice estas palabras de ánimo que yo suscribo allí mismo, ¿no? Él dice, hazlo, trabaja duro en ello, pero hazlo, termina tu libro. Esto va dedicado a una raza de personas que lamentablemente abundan, ¿no es cierto? Son los que no terminan nada. Son ese tipo de personas que se pasan la vida contando lo que van a hacer y la otra mitad de la vida se lo pasan explicando por qué no lo hicieron. Hay un escritor, y escuchen esto atrápenlo, hay un escritor inglés que se llama Rudyard Kipling, que dijo, las palabras bien combinadas constituyen la droga más potente que haya inventado la humanidad. Y yo creo, hermanos, que no exagera, ¿no? Yo en este momento estoy leyendo un libro y realmente eh, tiene una combinación de palabras, una, una cantidad de sabiduría que realmente me tiene atrapado completamente, ¿no? Es que las palabras, hermanos, de un libro alientan, seducen, enamoran, pero hay que tener cuidado porque a veces destruyen, ¿no? Todo el mundo conoce ese dicho que reza así: para poder sentirse realizada, una persona debe concretar estas tres acciones: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Todo el mundo conoce este refrán. Lo que no conoce todo el mundo es qué significa esto. ¿Por qué, por ejemplo, para decir que una persona se va a realizar, no dijeron otros ejemplos, no estas tres cosas del árbol, del hijo, del libro? ¿Por qué no dijeron una persona se realiza cuando tiene una fortuna en el banco, cuando logra tener una casa fastuosa, cuando logra viajar por los lugares más bellos del mundo? No, dice estas tres cositas aparentemente chiquitas: tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Pero es que estas cositas chiquitas tienen un significado tan grande que las hace trascendentes. O sea, lo otro, lo del dinero, lo de la casa, lo de los viajes, es todo pasajero, es todo fugaz. En cambio, tener un hijo nos trasciende. Cuando ya nos vayamos de este plano, allí seguirán nuestros hijos cargando con todo el capital que le hemos dejado y quizás caminando como nosotros o hablando de la misma forma que hablábamos nosotros, sus padres. Plantar un árbol siempre, generalmente, un árbol trasciende al ser humano. Aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo,
hay todavía un árbol debajo de cuyas ramas alguna vez descansó San Martín. Hay árboles que tienen más de 100 años, 150 años. Y escribir un libro nos trasciende totalmente, porque si hemos escrito un libro, ¿no es cierto?, con enseñanzas sobre la vida cristiana, por decir un ejemplo, cuando nos vayamos de este mundo y abran en el living de una casa nuestro libro, quizás con las hojas amarillentas, allí volveremos a aparecer enseñando lo que el Señor nos enseñó a nosotros en vida. Saben, hermanos, que el pueblo de Dios, claro que lo saben, es conocido universalmente como el pueblo del libro. Es una hermosa denominación. Pero un poquito al margen, permítame decir que si nosotros seguimos con tan poco apego por las escrituras, por la Biblia, vamos a terminar ya no siendo el pueblo del libro, sino siendo el pueblo de las redes sociales, o en todo caso, el pueblo del libro que ya no conocemos. Por lo que se ve, hermanos, y no estoy profetizando, no soy profeta, en un cuarto de siglo, si no pegamos un volantazo y cambiamos la cosa con respecto al desapego por la palabra, en un cuarto de siglo la iglesia podría estar en manos de analfabetos bíblicos. Eso al margen, pero esa paradoja de ser el pueblo del libro y que no nos guste leer, realmente daría para un preocupante debate, ¿no? Lo que quisiera destacar, hermanos, en primerísimo lugar, es que el cristianismo sería inconcebible sin la palabra escrita. Tres apreciaciones muy interesantes al respecto. Primero, fíjense cuánta ligazón tenemos nosotros con las palabras, con nosotros los cristianos, que hasta nuestro Señor es llamado el verbo que debió ser hecho carne para que el mundo lo viera. Y yo agregaría, y también lo leyera. Segundo, hoy no estaríamos seguros de lo que predicamos sobre el Señor Jesucristo si esas cosas no estuviesen escritas en la Biblia. Lo que pasa es que la bondad de Dios permitió que sus hechos y las emociones que lo rodearon quedaran para siempre en las páginas de un libro. Y tercero, seguramente Lucas, el evangelista y médico, que como dice la Biblia, se animó a investigar todo detenidamente para luego escribirlo ordenadamente, así dice Lucas. Lucas se sorprendería si viniera hoy al mundo y se enterara que los libritos que escribió para su amigo Teófilo se han convertido en las obras más leídas y traducidas del mundo. Hablando de las más leídas, y solamente como un dato para conocer, tengo un listado, yo lo voy a leer muy rapidito, sin hacer ninguna explicación sobre cada uno, de las 10 obras literarias más vendidas en la humanidad. Número 1, en primerísimo lugar, y esto me alegra enormemente, está la Biblia. En el segundo lugar está el Corán, ¿no es cierto? Esa especie de Biblia
está muy lejos, por supuesto, de la Biblia cristiana, que lee fundamentalmente la comunidad musulmana. Tercero, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Cuarto, fíjense dónde se ubica Harry Potter, ¿no es cierto? Esta serie de 7 libros, de tantas traducciones a nivel mundial. En quinto lugar, El Señor de los Anillos. Esta es una trilogía también que ha tenido un tremendo impacto en los libros y en el cine. El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Este libro ha sido traducido a más de 300 idiomas. El séptimo lugar es un libro chino, se llama Sueño en el pabellón rojo, considerado uno de los clásicos de la literatura china. En el lugar 8, 100 años de soledad, ahí aparecemos los de América, Gabriel García Márquez. Esta obra es un hito en la literatura latinoamericana. El número 9 es la saga se llama La saga de Crepúsculo, ¿no? Una serie de libros que ha tenido un gran impacto dentro de la literatura juvenil. Y por último, en el puesto 10, nuestro conocido Paulo Coelho con El alquimista. Estas obras han trascendido las barreras culturales, lingüísticas, convirtiéndose prácticamente en parte del patrimonio literario mundial, ¿no? Veamos ahora algunas consideraciones que yo creo que ustedes necesitan saber. Las voy a enumerar para hacerlas más entendibles. Número 1, tomado de mi propia experiencia. Para poder escribir de una manera útil, es decir, logrando una escritura que edifique al lector, se necesita algo más que imaginación, se necesita conocimiento. Hoy la información que nos rodea ha crecido en forma impresionante, hermanos. Y por medio de Internet está a nuestra disposición un volumen jamás imaginado, ¿no? Y como si fuera poco, ahora se ha sumado la inteligencia artificial. Sin embargo, hermanos, presten atención a esto. A menos que haya personas que sepan leer y elaborar esa información, no se logrará llegar al proceso de construcción que culmina con el conocimiento. Leer y elaborar la información. En segundo lugar, tampoco tenemos que irnos al otro extremo. Hay cristianos que hoy en día, para tomar cualquier decisión o preparar un mensaje, consultan únicamente con la inteligencia artificial o con Internet. Yo creo que debemos abandonar un poco neuronasartificiales.com y seguir recurriendo al discernimiento espiritual y personal que el Señor nos ha dado. 3, decíamos que hay que saber leer para poder llegar a conocer y para poder lanzarnos con cierta seguridad a la aventura de la comunicación. La definición más sencilla y más precisa que yo encuentro sobre lo que es un escritor es esta, hermanos. Un escritor debe ser alguien que vea la vida con claridad y pueda contarla con sencillez. Perdón, hermanos. Debe leer la vida con claridad
y debe poder contarla con sencillez. Me van a escuchar muchas veces repetir la palabra sencillez, ¿no? Porque en definitiva, hermanos, ¿qué es lo que comunica un escritor? Un escritor comunica vida y conocimiento. Los agentes que forman a las nuevas generaciones en el arte de leer y escribir son el hogar, la escuela, la iglesia, las bibliotecas populares y las librerías. Pero siendo absolutamente realistas, debemos reconocer, ¿no es cierto?, de que en el hogar, en la escuela y en la iglesia, la verdad que leemos muy poco y que las bibliotecas populares y las librerías ya no ejercen como antes ese magnetismo que ejercían sobre nosotros cuando éramos alumnos, ¿no? Qué hermosa la época de las bibliotecas populares. Eh, yo soy nacido en un pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama Laguna Paiva, y allí íbamos todos y nos quedábamos en ese ámbito silencioso, consultando libros y estudiando allí mismo, tomando apuntes, ¿no? Aquí en Capital Federal hay muchas, felizmente, muchas bibliotecas populares. Yo me he hecho socio de una, con lo cual puedo tomar libros de cualquiera de las que hay en todo el área de la Capital Federal, ¿no es cierto? Es maravilloso porque por lo menos esta que está a una cuadra de mi casa tiene los últimos libros que salen, ¿no? Y me da dolor ver cómo los jóvenes están perdiéndose algo tan rico como es tener el hábito de la lectura. El famoso, yo diría más que famoso, el exitoso y valiente escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, argentino, que tiene un programa en Radio Mitre los sábados de 10 a 13, que se llama Pensándolo Bien, un programa que me gusta escuchar. Él dijo una frase que cuando la escuché, la noté inmediatamente. Él dijo, los jóvenes que no leen se suicidan intelectualmente. Los jóvenes que no leen se suicidan intelectualmente. Y yo traje ese dicho a la realidad cristiana. Los jóvenes y no tan jóvenes que no leen la Biblia se suicidan espiritualmente. Entonces, hermanos, mi primer consejo que dejo a toda persona que aspire en algún momento a escribir sus propios libros es que tome la decisión. Siempre digo que la vida está hecha de decisiones, que tome la decisión de convertirse en una persona lectora. Abrace el hábito de la lectura. Si usted pretende escribir con seriedad, con conocimiento, usted tiene que hacerse amigo íntimo de los libros. Estos días estuvo por acá una hermana de Caracas que se contactó con Esther, conmigo. Yo la invité al domingo a una iglesia donde yo predicaba. Estuvo allí y charlando le dije, porque ella cuando yo escribo mi columna en Facebook, ella contesta y escribe muy bien.
Y le dije, hermana, la felicito por la manera en que usted escribe. ¿Por qué? ¿A qué se debe que usted escriba tan bien? Ella me dijo, sencillamente, Marcelo, porque leo mucho. Leo mucho. Dedique tiempo al maravilloso arte de leer. ¿Saben qué dijo nuestro gran Jorge Luis Borges? Dijo, yo no me jacto de los libros que he escrito, me jacto de los libros que he leído. Punto 4, creo sinceramente que los que leen, que los que son lectores sistemáticos, ¿qué es un lector sistemático? Es un lector que va y compra un libro, lo termina y luego compra otro. O hace como hago yo, ¿no es cierto? Va a una biblioteca popular, saca un libro, lo termina y retira otro. Ese tipo de gente que hace eso, creo que son personas que hacen la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque casi sin darse cuenta, hermanos, esas personas empiezan a convertirse en personas interesantes. ¿Y por qué de nuevo? Porque quizás sin haber subido nunca a un avión, la lectura les ha permitido volar a distintos lugares del mundo y en distintas épocas y sentarse a los pies de los grandes sabios de la humanidad. Todo ese caudal de sabiduría, hermanos, no pasa desapercibido. Deja una huella muy positiva en las personas, las convierte en personas interesantes, con las cuales nos encantaría tomar un té. Las personas que leen, hermanos, yo las veo como buscadores de lucidez y se destacan nítidamente en una sociedad llena de mediocridad, porque los que leen acceden a esa palabra tan importante que es el conocimiento. Y el conocimiento es poder. Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de poder? Tres tipos de poder nos da la lectura. Poder en términos de mejores decisiones para la vida. Segundo, poder en términos de una mayor capacidad de influencia positiva hacia las personas que nos rodean. Y tercero, poder en un mayor crecimiento personal. 5. Volvamos un minuto a la definición de escritor. Debe ser alguien que vea la vida con claridad y pueda contarla con sencillez. Para poder ver la vida con claridad, para poder leerla nítidamente, debemos ser analíticos. No debemos dejarla pasar así nomás a la vida. Debemos valorar cada situación. Debemos ser capaces de comparar. Y todo eso nos va llevando a conclusiones. Y ese es el proceso correcto, el camino correcto. Ya sacar conclusiones es el camino correcto hacia el conocimiento.
Y si somos capaces de comunicar ese conocimiento con pocas palabras y palabras fáciles de entender, tenemos futuro como escritores. El punto 6, hay algo más que debe comunicar un escritor cristiano. Debe enseñar la forma en que ese conocimiento se lleva a la práctica, cómo se vive. Porque juntar mucha información, eso es conocimiento. Pero aplicar a la vida ese conocimiento, allí cambia de nombre, el conocimiento pasa a llamarse sabiduría. Cuando al conocimiento lo llevamos a la vida cotidiana, eso se convierte en sabiduría. Si el conocimiento no le damos ese cauce de llevarlo a la vida cotidiana, hermanos, hablando en el contexto cristiano, no cerramos el círculo, queda siempre abierto. Por algo hay un pasaje que está en Juan 13:17 que dice, si supiereis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si aprendés algo, hermano, nos dice la Biblia, si aprendés algo, aplicado y vas a ser bienaventurado. Cuando un escritor logra que alguien lo lea y termine su libro, esa persona que recibió nuestro libro y lo termina, yo personalmente catalogo a eso como un triunfo. Y si ese lector da un pasito más y viene y le comenta al autor algunos tramos del libro que le impactaron, es un doble triunfo. Pero si el lector, hermanos, viene a comentarle al autor que ese libro lo impulsó a cambiar algunos hábitos equivocados que tenía y que generó un cambio en la forma de pensar y de vivir, bueno, eso es lo máximo, hermanos. Eso es lograr el gran objetivo. Yo recuerdo, tengo varias anécdotas, pero me impactó el caso de una mujer del interior del país. Ella había leído uno de mis libros que se llama Te perdono. Ese libro tiene como subtítulo El que aprendió a perdonar lo aprendió todo. Me dijo, hermano, usted sabe que después de leer su libro tomé una medida muy, pero muy importante en mi vida. ¿Qué hizo, hermana? Lo perdoné a mi padre, con el cual no me hablaba de hacía varios años. Y me aclaró, yo no me he peleado, no me había peleado con mi padre por algo que me hizo. Esto me llamó la atención. Yo me había peleado con mi padre por algo que no hizo. Y me explicó que su padre nunca, jamás, en años, me dijo, nunca salió de su boca una palabra de cariño, una palabra cálida, una palabra de ánimo. Nunca me dio un abrazo. Me dijo que ese
desprecio tan hiriente de parte de su padre, del hombre de la casa, le generó a ella adentro una revolución emocional, que sintió un deseo incontenible de ser amada por algún hombre. Y me dijo, hermano, eso me llevó prácticamente a la prostitución. Una hermana que me predicó a Cristo me salvó de convertirme en una prostituta. Cuando un libro, hermanos, logra alcanzar esas alturas, nos llenamos de ánimo para seguir escribiendo. Y las personas que ahí hay, entre ustedes hay varios que han escrito libros, deben tener testimonios parecidos. La escritora Virginia Woolf tiene una interesante diferencia, diría yo, en lo que expresa ella, ¿no? Ella dice que si bien el hecho de que lean tus escritos produce un gran placer, ella opina que el auténtico gozo se produce mientras escribimos y vamos viendo el nacimiento de frases o ideas o conceptos armoniosos que brotan de nuestra pluma. Y saben que yo lo he comprobado personalmente que es así. Cuando Hilda, mi esposa, comenzó en nuestros primeros años de casados y sigue hasta hoy haciendo artesanías, ella tiene mucha facilidad y mucha creatividad en las manos. Ella se armó un taller muy completo y gracias a esa habilidad de las manos conseguía piezas realmente hermosas. Pero había un problema, no lograba venderlas. Y eso la amargaba y se quejaba de eso con mucha frecuencia. Ella reconoció que le hizo mucho bien cuando un día le dije, ¿vos sos feliz, Hilda, mientras haces esto? Claro, me dijo. Es un tiempo grato el que pasás creando estos objetos. Sí, sí, muy grato, me dijo. Bueno, esa es la paga que Dios te da. Sentirte muy feliz cuando entras a tu taller y trabajas. Porque en realidad no necesita vivir de eso. Y eso también lo ayuda mucho, ¿no? Así pasa con los que amamos la Escritura. Experimentamos una paga de parte de Dios que son monedas de gozo mientras escribimos. El punto 6 se enfoca en este tema que es importante. Las razones para escribir un libro deben ser genuinas. Debemos tener algo valioso para transmitir, algo que sume, no algo que se haya escrito ya en varios libros. Cuando muchos autores escriben y desde el mismo ángulo, quizás sobre el mismo tema, yo le llamo a eso superposición de energías. Tenemos que fijarnos y si el tema ha sido tocado, tenemos que asegurarnos con certeza de que el enfoque que le vamos a dar nosotros no tiene nada que ver con lo que se ha publicado. Una vez alguien me dijo, voy a escribir un libro porque pronto me jubilo
es un hombre que escribe muy bien, ¿no? Pero no me gustó la frase que me dijo, pronto me jubilo y voy a necesitar de esas regalías, de esa comisión que me dejan los libros. Un motivo así para mí, hermanos, es una estafa. El punto 7: el libro debe tener una extensión que lo justifique. Muchas veces nos encontramos con autores que tienen dos o tres cositas nada más para decir y todo el resto es relleno inútil. Esto también es estafa, hermanos. No le hagamos perder tiempo a la gente leyendo un material que no le aportará nada. Actuemos, por favor, con respeto. Bueno, hermanos, creo que estamos, porque tendría muchas cosas para decir. Voy a decir un último punto y tendremos ocasión de seguir. El título de un libro hay que pensarlo muchísimo, porque el potencial lector, el que va a comprar un libro, se guía impulsado por tres factores: la tapa, el texto de contratapa y el índice. Yo me fijo en esas tres cosas, hermanos. A mí el índice me permite saber si el gran título que tiene el libro tiene que ver en realidad con lo que se desgrana adentro. Y el texto de contratapa es fundamental porque es un texto de 10, 15 renglones en donde el autor cuenta qué lo impulsó a escribir este libro, qué es lo que quiere dejarle al lector. O sea, lo tenemos ahí en pocas palabras, ¿no? El título de un libro, dicen las reglas de la literatura, que como mínimo debe insinuar de qué trata el libro. ¿Qué seducción puede tener un libro como el que leí en una oportunidad, que se llamaba Rostros encubiertos? ¿Qué quiere decir rostros encubiertos? Era carnaval y tenían una careta puesta, eran guerrilleros. El libro era muy bueno, el título era malo. En cambio, a mí me llama a comprar un libro como un título tan contundente y tan directo como Ser cristianos en un mundo perverso. Hacemos un puntito ahí, hermanos, y Ya estamos en horario, Marcelo. vamos a las preguntas. Sí, sí, Sí. sí. Antes de las preguntas, vamos a hacer una pausa comercial mientras Marcelo se repone allí de haber estado hablando y ministrándonos realmente con esto que quizás es una charla sobre cómo escribir un libro o cómo ser un buen escritor, pero nos ministra al alma también. Y yo les quiero compartir algunas cositas entonces por aquí. Acá estamos. Y mientras ustedes van preparando las preguntas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la atención y, como les dije recién, mientras van preparando sus preguntas, les compartimos. Aquí desde la editorial M. Lafite Ediciones, los queremos invitar a un paso previo a lo que sería escribir su propio libro, y es participar en nuestros libros colectivos, donde unos 30 autores comparten un libro, cada uno escribe un capítulo. ¿Sabe qué? Eso le da a usted la experiencia de lo que significa elaborar un libro. Así que si quiere saber de qué se trata, por lo menos pedir la información, sin compromiso, me manda un mensajito por WhatsApp, ahí nos conectamos y yo le comparto. Miren, en esta estantería faltan todavía los dos últimos, ¿eh? Hemos publicado 13 y prontito va a salir el 14.
Los libros colectivos son de mucha bendición, tanto para los que participan como para los lectores. Y también, por supuesto, usted puede adquirir los libros de Marcelo Laffitte. Allí en la página web los puede adquirir de manera digital. Están todos estos libros allí, como también las antologías, por supuesto, usted las puede adquirir allí. Y también les queremos compartir, a ver, allí. Nuestro próximo webinar. Este va a ser arancelado porque va a tener bastante más técnica y cosas más profundas que vamos a compartir. No sé si quieren saber de qué se trata, pero ya les digo entonces, el inmenso placer de escribir con disciplina, puedes lograrlo. Así que va a tener de técnica, de, bueno, productividad, por supuesto, como la palabra lo dice, disciplina. Así que los invitamos, va a ser seguramente en la primera semana de agosto. Ya lo vamos a estar anunciando por la página y los que están conectados conmigo por WhatsApp siempre también se enteran de todo esto que estamos compartiendo. Allí está de nuevo mi número de WhatsApp y también lo puse en el chat para que ustedes se comuniquen. Y entonces ahora sí, ya vamos a pasar a las preguntas. Sé que alguno debe tener preguntas. María Laura Salozano había escrito en el chat, Marcelo, y quería saber qué libro estabas leyendo, porque cuando dijiste estoy leyendo este libro, no lo mencionaste. Ah, ok. Bueno, estoy leyendo un libro que se llama Las vidas de los estoicos. Eh, es un libro, es un libro gordo, es este. Eh, creo que este puede llegar después de la Biblia a ocupar el segundo lugar entre los libros más importantes que yo he leído, ¿no? Wow. Aunque les parezca una cosa pesada, los estoicos son es una escuela de filosofía que habitaron allá por 300 años antes de Cristo. La sabiduría de los estoicos, hermanos, es para leerla, releerla y todo alineado con la Biblia. Ellos no mencionan la Biblia, pero hablan del Señor del universo, ¿no? Pero es un libro extraordinario, ¿no? La vida de los estoicos de Ryan Holiday. Ryan o Ryan Holiday, ¿no? Maravilloso. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a la sección de preguntas. Si Bueno, ahí estuvieron guardándose de preguntar o querer saber algo, lo que pueden hacer es levantar la mano. Ustedes saben, en las reacciones acá en el Zoom, usted puede marcar la mano, levantar la mano, como lo hago yo en este momento. Bueno, entonces allí vamos a ir por orden, las que van apareciendo. Entonces vamos a dejarlos que hablen, pero les recomendamos algo. Tienen que ser concisos, sintéticos, tienen que aprender, como Marcelo siempre nos enseña, que tenemos que usar el poder de síntesis, ¿eh? Y por supuesto sobre lo que estuvo compartiéndonos Marcelo. Así que tenemos a Daniel Alberto, el primero, adelante. Gracias. Uno de los últimos puntos, decía Marcelo que las razones para escribir un libro deben ser genuinas y no repetitivas. La pregunta es si ya no se escribió todo, entiendo que no, entonces ¿cómo elegir un tema puntual sobre el cual escribir? bueno, ese es un desafío a la imaginación, a la creatividad, Daniel. Por ejemplo, nosotros venimos haciendo libros desde el año 85, ¿no? La semana pasada, nos encargaron un libro de ese tema. Nunca habíamos hecho ni un solo libro y no solamente eso,
Nunca vi un libro sobre ese tema. El libro se llama El significado cristiano de las fiestas judías. Mm. Fíjate vos, ¿no? Yo creo que siempre hay un tema y por otro lado te digo, cuando el tema uno supone que ya fue tocado, el enfoque es lo que vale. El enfoque. El enfoque tiene que ser original, ¿no es cierto? Gracias. Bien, el pastor Quique Cruz. ¿Qué tal, Esther? Bendiciones. No, solamente quería saber si va a estar disponible la grabación, porque la verdad la veo muy interesante el concepto de compartirlo con otros pastores, porque todo lo que compartió Marcelo fue muy lindo, muy interesante para tenerlo en cuenta y que sea como un disparador, abrir esa brecha de poder imaginar y tener el concepto de ser parte, de escribir tanto en la lectura fomentar esto, como también la posibilidad de escribir, que en algunos casos pastores que no lo han considerado, ¿no? Así que Sí, si va a estar eso, disponible la grabación. sí, eso puedo responderlo yo y tengo tres respuestas para eso. Perdón, Marcelo. No, 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 Eh, no, adelante, adelante, Esther. Sí, primero que sí, que va a estar disponible la grabación para los que se registraron al taller y a los que están presentes aquí, a los que no pudieron, con aviso ya me dijeron que no podían estar. Segundo, tenemos el grupo de WhatsApp al cual pueden ingresar ustedes y también a los que tienen un sentir por prepararse para escribir, porque allí es donde estamos concentrando las enseñanzas para los escritores, además de lo que hacemos público, ¿no es cierto?, a través de, por ejemplo, el webinar de hoy, el que ya les anuncié que vamos a tener el mes siguiente. Pero también, y eso va para los pastores, los que están en los consejos pastorales también, por ejemplo, allí por la zona de Escobar o el pastor Quique, ¿dónde está? No me acuerdo. En Escobar, En Esther, en Escobar Escobar. también, ok, bueno. Sí. Ya que ustedes ahí conforman un núcleo de pastores de Escobar, ¿qué tal si organizan un taller presencial para los pastores? Porque Marcelo tiene muchas ganas de hacer talleres presenciales y enseñarle a los pastores, a los líderes, a los que tienen un sentir por prepararse para escribir un libro. Así que, Pastor Quique, después nos conectamos por WhatsApp y lo organizamos. Así que ahí hay varias posibilidades, ¿eh? Bien, Bueno, acá está justamente el pastor Carlos Purat, que juntos llevamos adelante la pastoral de aquí de Escobar, así que podemos organizar algo muy interesante, sí, sí, con los pastores. perfecto. Porque eso es algo que, bueno, se había suspendido durante la pandemia. Marcelo viajaba a todo el país, pero ahora ya está en otra etapa. Pero quiere hacer este tipo de talleres, webinars en vivo, en online que estamos haciendo, pero talleres presenciales para los consejos pastorales y los líderes que quieran integrarse. Marcelo, ¿querés ¿Dónde vive contar algo? Marcelo? No, 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 quiero ver la próxima pregunta. Bueno, ¿Dónde vive Marcelo? ¿Acá en Buenos Aires o en Santa Fe? Marcelo vive en Capital, en Belgrano, Capital Federal, Capital Federal. así que él no tiene problema de trasladarse hasta allá, hasta Escobar. Siguiente pregunta, no veo manos levantadas. Para mí, lo que Marcelo compartió fue tan realmente tan bien explicado, él dice, ¿no es cierto? Lo hace él impulsa la sencillez, pero él también lo hace con mucha sencillez para que realmente podamos entenderlo. Pero tenemos a Silvina Jiménez allí con la mano levantada. Buenas noches, gracias por todo Buenas lo noches. compartido. Con respecto al punto 7, ¿cómo un consejo, cómo evitar el relleno inútil? ¿Cuándo se sabe que se pasó la línea de lo que era una extensión y cuándo es relleno? Bueno, el que escribe lo tiene que saber perfectamente a eso, ¿no es cierto?
porque se queda sin recursos y va a tener que rascar de cualquier otro lado para completar y no le va a salir espontáneamente como esas cosas que desde adentro nos generan como una urgencia por contarlo, ¿no? Cuando empezamos a buscar relleno que no estaban ni siquiera en nuestra mente para compartirlo, estamos en presencia de esa estafa que digo yo, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno tiene algo para compartir, le sobra material, ¿no? Hay más de lo que uno, les aclaro, los libros más vendidos, esto es de una estadística de las editoriales, son los libros que tienen entre 100 y 150 páginas, ¿no? Para llegar a un libro de 100 páginas hay que escribir 75 páginas de computadora. Con 75 páginas de computadora se hace un libro de 100, 110 páginas. Bien. Ana Munguía Sí, tenía una pregunta, ¿no es sí, cierto? sí, Sí, Anita. sí. Mi pregunta es esta, Marcelo. Bueno, yo tengo muchas cosas escritas, pero hay veces siempre me encantó eso que dijiste de las tres partes que hay que ver siempre el libro, porque eso es lo que yo hago. Cuando de hecho compré mi primera Biblia, anoté todas las partes de la personalidad de Dios y siempre estoy enfocada en eso, pero yo noto a veces la personalidad del escritor en el libro. ¿Hasta dónde tú aconsejas que el escritor pueda mezclar sus emociones? Porque esto, un aspecto cristiano es muy importante. Yo leí un libro muy lindo, me impactó mucho, era un testimonio, pero la persona se enfocó muchísimo en su fracaso y al final pues no sentí que, o sea, sí aprendí pues algo, ¿no? Pero no sentí que hubiera habido ese peso de llevar un testimonio a los pies de Cristo más fuerte, ¿no? Ujú. Yo creo, hermana, que dado los tiempos que nos toca vivir en el mundo, casi es un pecado escribir sin dejar grajeas de ánimo para la gente, ¿no? O sea, nuestro libro en cada capítulo tiene que tener una nota de ánimo, ¿no es cierto? Y darle lugar a las emociones, yo lo ubico a eso con los testimonios personales, ¿no? Yo siempre, cuando predico, siempre trato de ilustrar todos los conceptos bíblicos, trato de bajarlos a un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Porque, digamos, lo que está en la Biblia es, diría yo, lo académico. Eso llega a la cabeza, pero nuestro testimonio, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, eso llega al corazón, ¿no? Siempre hay que tratar de colocar aspectos de nuestro testimonio porque eso lo hace único al libro, porque nadie tiene el testimonio que hemos vivido nosotros. Eso sí que tiene un sello de originalidad, ¿no? Ujú. ¿Se Sí, muchas entiende? gracias. ¿Se Sí, entiende? sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Anita participó en varias de nuestras antologías y sigue participando ella, ¿eh? Así que Sí, Qué bien. bueno, qué me bueno. encanta Sí, cómo gracias, escribe Marcel. Anita. Bueno, Muchas gracias. el pastor Quique tiene la mano levantada, pero antes le vamos a dar lugar a Sol Vargas, que escribió allí en el chat. ¿Cómo puede diferenciar en el arte de escribir entre lo genuino de lo veraz? Qué preguntita, ¿eh? Lo genuino de lo veraz. Yo creo que una cosa no puede ser veraz sin ser genuina, o sea que son casi sinónimos, ¿eh? Lo genuino de lo veraz. Me encantaría poder hablar con la hermana Vargas Sol, para que me explique, para que me la haga desde otro ángulo esa pregunta. ¿podrías abrir tu micrófono, Sol? Quizá no pueda, Ajá. sí, porque ella La escribe. verdad que
no la sé contestar, hermana. Bueno, el pastor Quique Cruz. Sí, no, simplemente un poco a lo que decía Silvina Jiménez, a ver, confirmar esta cuestión de no hacer, de no hacer relleno, bueno, a veces no caer por ahí en el marketing, ¿no? Decir, bueno, tengo que hacer sí o sí un libro de 100 páginas y a veces por una cuestión de marketing, bueno, no puedo quedarme con un librito chiquito y tener esa honestidad como para escribir contenido puro y fuerte, aunque sea pequeño, porque yo he leído algunos libritos pequeños que me marcaron de una manera impresionante la vida, ¿no? O sea, se ve que hubo una honestidad muy grande de parte del escritor en el cual escribió lo que tenía que escribir y no quedó en esa cuestión de marketing de decir, bueno, yo un escritor de esta categoría o de este nombre no puedo quedarme con un librito tan chiquito, ¿no? Entonces creo que es parte de la honestidad, ¿no, Marcelo? Eso. Totalmente, hermano. Yo tengo acá en mi biblioteca libritos de 50 páginas, 45 páginas, que los leo y los releo porque son oro en polvo, ¿no? No tiene que condicionarnos la cantidad de páginas, ¿no? Tenemos que ponerle fin cuando dijimos lo que necesitábamos decir, ¿no? Inclusive en este tiempo, por lo que ya explicaba, ¿no? Por estar tan débil el hábito de la lectura, hay gente que le gusta más comprar un librito de 50 páginas que comprar un libro gordo, ¿no? Hoy en día la cosa es así. Y el De libro paso, gordo peligra ir a engordar nuestra biblioteca, pero que no lo lea nadie. Marcelo, les anunciamos a los que están aquí presentes que muy prontito, quizá a principios de agosto, vamos a lanzar un programa que es una membresía. Ustedes saben que a las membresías se ingresa con un dinero, ¿no es cierto? Una cuota, pero va a ser muy baja que todos van a poder participar. Y lo que queremos es fomentar la lectura, porque eso está muy subestimado últimamente, está muy por debajo. Entonces, en esta membresía, cada mes va a haber un libro de Marcelo Lafitte para que puedan leer, sin ningún pago adicional, solo con la cuota. Una de las antologías donde se van a deleitar con los testimonios y las reflexiones que hay porque son maravillosos. Y uno de los libros de los que han publicado con nosotros. Eso para empezar dentro de la membresía. Después también va a haber una oferta irresistible, por ejemplo, comprar uno de los libros de Marcelo Lafitte a $1 nada más. ¿Quién no puede hacerlo, no es cierto? Hablamos del libro digital. Y después otras ofertas, vamos a tener un grupo de WhatsApp donde compartir y también vamos a tener material descargable que puedan ustedes bajar como guías de oración, 10 pasos para hacer tal y tal cosa, cómo comenzar un estudio bíblico, y además ese material descargable va a ser, le vamos a dar la oportunidad a los participantes de la membresía que también colaboren con este material. Así que eso va a ser muy importante para incentivar la lectura y promover también los libros de nuestros autores. Así que aprovechando esto que se habla de la lectura, entonces les quería anunciar eso. ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿El pastor Carlos? Ahí está. Sí, gracias. Yo estoy también con el deseo de escribir un libro y estoy armando los capítulos, o sea, los títulos, ¿no es cierto? Este, bueno, fue muy bueno esto que se dijo a último momento, que por ahí no necesariamente tiene que ser de una X cantidad de páginas, puede ser corto, puede ser, ¿no es cierto? Entiendo yo que es como un mensaje, ¿no es cierto? Cuando uno Ujú. sabe que ya es el tiempo, uno tiene que terminar, ¿no? Y así también Exacto. debe ser cuando uno escribe un libro, uno tiene que sentir en qué momento uno tiene que terminar, ¿no es cierto? Y como dar lo que uno tiene en el corazón, ¿no es cierto? Mi pregunta es principalmente
nosotros podemos hacerles consultas a ustedes para saber cómo seguir, porque lo que vimos hoy es muy básico y Sí. obviamente habrá mucho más para saber cómo ir armando todo el resto, ¿no es cierto? De lo que tiene que Bueno, ver. lo que voy a compartir, no sé cuándo es la fecha, Esther, ¿tenés la fecha exacta? Y en la primera semana de agosto, posiblemente La alrededor primera del semana 5 o de 6 agosto. de agosto, por allí, sí. Bueno, lo que voy a compartir va a ser más extenso y ya voy a ir al punto, ¿no es cierto? Para escribir un libro, ¿qué se hace? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Cómo se hace el bosquejo de origen? ¿No? Es decir, todas cosas prácticas, ¿no? Y les voy a dejar una serie de tips que les va a ayudar realmente a redactar con creatividad. Les comento para animarlos, ya lo he contado otra vez, una chica argentina se fue como misionera a China a los 6 meses de estar allá, se fue a los 22 años, ¿no? Ahora tiene 29. Ella se fue a China y a los 6 meses de estar en un congreso cristiano la violaron, ¿no? Cayó en una depresión terrible, terrible, pero el Señor siempre aparece en el momento oportuno y le aparejó al lado un muchacho negro de la República de Ghana, arquitecto. Había venido de África a estudiar a China. El muchacho lleno del Espíritu Santo. Lo conocí personalmente. La chica esta salió adelante porque este muchacho la guió por el único camino que podía salir, ¿no? Entonces, al ver que había podido superar eso, ¿no? Con una resiliencia muy cristiana, sintió un deseo de contarlo en un libro, pero no tenía la menor idea de cómo se escribía un libro. Alguien le dio mi teléfono, se vino de China con John, el muchacho negro, y me dijo, Marcelo, ¿usted no me enseñaría, yo voy a estar 10 días acá, no me enseñaría cómo puedo encarar el libro? Bueno, vino todas las mañanas a mi oficina y yo le iba tirando tips, ¿no? Le sugerí que lo escribiera como una novela. Una novela es un 80-85% de realidad y un 15% de ficción, ¿no? Para ponerle un poquito de pimienta al texto, ¿no? Sin alterar la verdad, ¿no? Este, bueno, la verdad que se llevó, tomaba nota de todo. Ella es muy inteligente, hoy con 29 años tuvo 3 títulos universitarios logrados en China, ¿no? Así que a los 6, 7, 8 meses me manda el manuscrito. Cuando me lo mandó el manuscrito, yo no lo podía creer, hermanos. No lo podía creer. Parecía un libro escrito por una literata profesional. Tremendo, ¿no? Ella le puso, al libro le puso como título El secreto del amanecer. Y abajo le puso Cuando el perdón restaura todo lo que pasó, ¿no? Eh, Vendió una cantidad enorme de libros, ¿no? Yo en cada lugar donde iba a predicar llevaba el libro de ella y yo lo anunciaba de esta manera. Le decía, hermanos, miren, les contaba un poquito la historia en 3 minutos y le decía, hermanos, si ustedes tienen que trabajar mañana temprano, no comiencen a leerlo esta noche porque se van a ir a trabajar sin dormir. Imagínense, se vendieron tantos, tantos libros y se siguen vendiendo, ¿no? El secreto del amanecer. A mí me pasó eso. Fruto, fruto de las charlas que tuve con ella, como estoy teniendo con ustedes ahora, pero que van a ser mucho más directas, más prácticas, ¿no es cierto?, en las próximas clases, ¿no? Claro. Andrea pregunta si dónde puede conseguir ese libro, pero todavía no lo tenemos digitalizado, Marcelo, así que urge hacerlo. Está solamente en papel. Bueno, ¿Dónde está Andrea? Acá Andrea se Rosero. lo paso. Se lo paso, acá se lo paso. Sí. Lo estoy pasando al revés, así, ¿cómo se ve?
No, se ve Ahí, bien, ahí El está bien. secreto del amanecer, se ve el El título. secreto del amanecer. Ujú. Está escrito por María Lucila Lisi, y ahí está la fotito ella con el negro, ¿no? Andrés de Ecuador, así que no lo puede decir. Vamos enseguida con el pastor Peredo y creo que Facundo también tenía, pero Sol escribe que con respecto a esto que estabas diciendo recién de la novela, ¿no? Que ella hacía referencia a esto, cómo diferenciar entre lo genuino y la veracidad. Dice, hermano Marcelo, a esto que está explicando es a lo que estaba haciendo referencia entre lo genuino y la veracidad. Quizá con el tema de las Ajá. novelas y todo eso, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Bueno, en las novelas es muy difícil establecer una línea, ¿no es cierto? Que diga, esto es genuino y esto es veraz, ¿no? Yo creo que todas las novelas nos dejan una gran enseñanza de la verdad, y lo otro no tiene que ser determinante, no tiene que alterar la historia, no tiene que cambiar los hechos, sencillamente se cambian los nombres, ella aparece con otro nombre allí, pero es fácilmente identificable, ¿no? Eso es lo que puedo decirle a la hermana Vargas. Y de paso les decimos que hacen falta más novelas cristianas, pero novelas buenas, ¿sí? Claro, 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 claro. Sí. Así que el que Hermano tiene... Peredo, ¿en qué puedo servirlo? Eh, Buenas noches ante todo. ¿Qué tal, Pastor. hermano? Perdón por haber llegado 15 minutos tarde. Eh, Escuchaba cuando decías que nos catalogaban como el pueblo del libro y realmente yo soy de Santa Rosa La Pampa, pertenezco al Consejo Pastoral actual y veo una falta de conocimiento de las escrituras. Y estoy organizando ahora unos talleres de hermenéutica bíblica porque veo una falta de conocimiento muy grande, ¿no? Respecto de las escrituras y de la correcta interpretación de los textos. Hay muchos libros de hermenéutica dando vueltas y el taller que voy a preparar le puse taller de hermenéutica bíblica aplicada. Es hacerlo lo más sintético, como decías recién, para poder escribir un libro, sintetizar todo ese conocimiento. Y yo lo que quería preguntarte realmente es, ¿cuánto tendría que, cuántas páginas? Y lo dijo creo que el pastor Quique Cruz, un libro de 45 páginas resumiendo todo lo que es la hermenéutica para hacer que sea aplicada, para poder usarla y comprender el texto que estamos leyendo, porque los veo salirse de contexto constantemente y en las iglesias hoy vemos que eso es moneda corriente. Y a mí me duele en el corazón ver esas cosas. ¿Se podría hacer un libro de hermenéutica que sea aplicable a cortita, que la entienda la gente? Bueno, eso depende de la habilidad que tenga el que concrete el libro ese, ¿no es cierto? El que lo escriba. Ahora, le digo, hermano, con seguridad absoluta, 50 páginas, no tiene que tener más que eso, ¿eh? O sea, es un libro que, acuérdese que no va a enseñar nada nuevo, pero que está apuntado específicamente a cómo interpretar los textos, ¿no es cierto? Entonces, creo que sería una exageración pasar de 50 páginas. 50 páginas la gente lo compraría, la gente lo leería y cumpliría con el cometido, con el propósito, ¿no? Pero no Sí, tendría porque que yo tener, en el taller, sí, como en el título, no tendría que decir hermenéutica, porque eso no le llamaría la atención. Hay que encontrarle una vueltita ahí al título del libro. Coincido con Esther, ¿eh? Hay que ponerle un título más casero, hermano. y sí, obviamente que sí. Yo uno de los que había puesto, ¿para qué sirve o para qué es útil? Eh, Contextualizar, y el otro era, ¿qué es doctrina y qué es tradición? Mm. O sea, con eso, esos son puntos del taller que estoy armando. Si quiere Porque hacerlo más jugoso, hermano, ponga un título
que directamente se enfoque en lo que le va a dar el libro, cómo aprender a interpretar correctamente los textos. Lo dije con muchas Ya está. palabras, pero eso tendría que ser un poquito más sintético. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Claro, Marcelo. no, al contrario, hermano. Facundo creo que tenía una pregunta, pero aprovechando que hay unos cuantos pastores acá, Marcelo, les queremos Sí, decir que hay muchos que tienen deseos de escribir libros, pero no tienen el tiempo, porque la obra les consume tanto tiempo, pero claro. tienen mensajes tan profundos y quizá tengan un mensaje que quieran decir, bueno, lo quiero expresar en un libro. Nosotros en la editorial hacemos libros a partir de mensajes, a partir de audios. Así que aprovechen esta oportunidad para los que justamente no tienen el tiempo de sentarse a escribir un libro. Facundo, Sí, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias otra vez por la oportunidad. Marcelo, simplemente con esto de las claves, de las 3P, me quedé pensando mucho, meditando respecto a la última, que es por ahí una que no sé si solo a mí, pero calculo que a alguien más le puede llegar a costar, esto de la perseverancia. Por ahí, si hay algún tips o algo que alimente o que te pasó a vos después de tantos años de escritura y de perseverancia, Ajá. que puedas compartir para no perder esto cuando por ahí se hace medio largo, porque yo ahora escribí en la antología esta próxima, si Dios quiere, mi porción, mi partecita y mi capítulo, pero la intención es hacer uno exclusivo más extensos respecto a vivencias o testimonios personales y familiares, digamos, sin perder esto de la perseverancia. Quisiera, si por ahí me ayudas, alguna clave, algún tips. Eh, Déjame un poquito más clara la pregunta. pero yo creo ¿En qué? que, Marcelo, creo que Sí, eso va a estar muy bien explicado en el webinar que vamos a tener en agosto. claro, pero no quiero por lo menos decirle algo sobre Sí. eso, ¿no? Este, ¿a qué te referís? ¿Cómo reforzar la perseverancia, hermano? Es exacta, o sea, cuando por ahí vas escribiendo y llegas a un cierto punto en donde te cuesta seguir adelante porque se hizo por ahí, como decías hoy, más extenso de la cuenta. Eh, Ajá, eh, y por ahí muchas veces uno flaquea en la perseverancia y tiende a dejar por la mitad, como decías hoy, y no concluirlo. Y no quiero caer en eso porque sé que me cuesta la perseverancia a la hora de escribir. claro. Mira, hermano, la realidad es que la perseverancia es una decisión personal, ¿viste? Te diría que yo no ni siquiera me animaría a pedirle perseverancia al Señor, ¿viste? Lindo. Yo creo que eso tenés que decidirlo vos, son decisiones, ¿no? Pero vos fíjate, tenés que pensar esto, ¿no? Todo en el Evangelio está teñido de perseverancia. Fíjate vos, tenemos que perseverar en la lectura de la Biblia, tenemos que perseverar en la oración, tenemos que perseverar en asistir a los cultos. Este, Viste que todo se trata de perseverar, ¿no? Entonces, eh, lo que sí haría sería renunciar a esa inconstancia, ¿no? Porque Ujú. la inconstancia es algo que nos llena de amargura, porque empezamos un montón de cosas y no las terminamos, ¿no? Exacto, sí, Eh, eso. Hay que tomar la decisión, ¿no es cierto? Ahora, ampliando un poquito lo que estaba explicando recién Esther, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay muchos pastores que este, quisieran de todas formas tener su propio libro, ¿no? Pero algunos no saben escribir, no saben redactar. Quizás hablan muy bien desde el púlpito, pero hemos notado que cuando escriben pierde la frescura lo que querían decir, ¿no? Otros quisieran tener un libro, pero no tienen tiempo para sentarse a escribir. Entonces nosotros le permitimos, como hicimos con un pastor, por ejemplo, hay un pastor argentino que le hicimos un libro, él está hace 22 años
en África, ¿no? Cuando le conté esto, me dijo, hermano, grábenme. No, no quiso darnos mensajes que tenía grabado. Yo quiero que me graben a mí. Le pedí que trajera un bosquejo de lo que quería contar. Dice, yo estoy lleno de anécdotas, de vivencias, de cosas que me han pasado en África. Le digo, vaya anotándolas para no olvidarse. Yo personalmente le grabé 2 horas y cuarto, más o menos, y a los 60 días le entregamos un libro de 120 páginas. Lógicamente, en ese interín, yo iba hablando con él, ¿no? Cosas que yo no había entendido, se las volvía a preguntar o ampliaba algunos detalles que habían quedado inconclusos, ¿no? Así que ténganlo en cuenta los pastores, ¿no? Que podemos hacerlo o con mensajes que ya tienen grabados, nosotros los desgrabamos y le damos forma literaria, porque una cosa es cómo se dice una verdad y otra cosa es cómo se escribe una verdad, ¿no? Entonces nosotros le podemos ayudar y permitir que se concrete el libro, que no pasen los años y que esté siempre en veremos, ¿no? Eso es lo que se hizo con el pastor Daniel Chiniek, el libro que le Ajá. regalaron para su cumpleaños, Marcelo. Ese lo terminamos hace poco, ese hermano vino del Chaco, él es supervisor general de todas las iglesias del norte, de las iglesias de Dios, ¿no? La iglesia de Dios. No, el Le pastor tuvimos Chiniek. grabando, vino acá Chiñec, ¿no? No, no, Chiniek es Ah, de acá. no, no, no. El que estoy hablando yo se llama Daniel Brinach, Sí. Brinach de Chaco. Sí, Pero al pastor Chiniek le quisieron hacer un regalo sorpresa, entonces tomaron varios mensajes de él y de eso salió el claro, libro. Y se lo claro, claro, obsequiaron a él, o sea, él era el autor y se lo obsequiaron. claro, claro, correcto. Nosotros con Hilda, con mi esposa, tenemos un libro que son todos mensajes que nosotros hemos dado a los matrimonios, ¿no? Y los pusimos tal cual los dimos, ¿no? En algunos dice buenas noches, estamos contentos de verlos de nuevo, o sea, para no perder la esencia de que eran mensajes, ¿no? Así que pueden optar por esas posibilidades los pastores. Bueno, Qué vamos a ir bueno. terminando y Alejandra Lombardo comparte para Facundo, dice, conforme a las 3P, una es la pasión, entonces todo viene de la mano. Si hay pasión, hay perseverancia. Creo que paso a paso todo te va llevando. Muy buena respuesta, muy buena. Bueno, creo que no hay más preguntas, no hay manos levantadas. A ver, la pastora Norma. La pastora Norma Duré, si quieres, ¿quieres abrir tu micrófono? Norma Duré de España. No, ella está en Mendoza. Ah, ok, ok. Hay una Duré de España. Sí, es la hija del pastor Duré, que Ajá, estaba en ajá. España, sí. Norma, no está abierto tu micrófono. Ah, gracias, Claudio y Nelly, lo que ponen ahí abajo. Dice, muy interesante, Pastor Marcelo, todo lo que nos ha compartido, su corazón de escritor nos inspira. Dios le bendiga, buenas noches a todos. Muy bien. Norma, no se abre tu micrófono. Bueno, cerramos, Esther. Bueno, cualquier cosa me haces la pregunta por privado, Pastora Norma. Los Ahí está. invitamos entonces a unirse al grupo de WhatsApp. En el correo que recibieron cuando se registraron está el enlace, pero también conéctense conmigo y yo los uno al grupo de Escritores del Reino. Es muy interesante todo lo que compartimos allí y las actividades que tenemos. Si alguien quiere decir así algunas palabras de lo que les pareció este taller, así bien cortito, mientras vamos cerrando, pero ya nos vamos despidiendo todos entonces. Abran los micrófonos y nos digan qué les pareció. Pastora, Sí, pastora, sí. sí, sí, soy el pastor Asato de Santiago del Estero, ¿no? Yo Qué soy bien. un aficionado, ¿no? He escrito 2 libros, hoy por el tercero estoy trabajando, Wow. pero hoy he entrado tarde, ¿no? Sí. No soy muy bueno con estas cuestiones de la tecnología, ¿no? Tengo 75 años, así que yo soy de la época del teléfono a disco, así que me ponen
WhatsApp al frente, no sé qué hacer. Bueno, lo que quiero están hablando de las 3P, de las 3P. No sé si hay tiempo para que me hagan un resumen de qué son las No, 3P. no, le vamos a pasar la grabación, pastor. La grabación de este taller Mejor, se la vamos a pasar, sí, para que lo vea todo. bien, Ujú. bien, bien, bien. Y después quería hacer otras consultas sobre el libro, pero me va a llevar mucho tiempo, así que después voy a tratar de comunicarme por WhatsApp. ¿Mm? Sí, Muy Gracias bien. por cómo no. habernos Ujú. invitado. Gracias por Perfecto, habernos. perfecto. Bueno, Gracias, muchas gracias. Ahí están Marcelo. llegando muchos mensajitos por el chat, así que gracias por todos las buenas, los buenos deseos y los saludos. Nos vamos a ir yendo, pero ¿alguien quiere abrir el micrófono y decir algo? Gracias, gracias. Quería decirle a ambos nuevamente de mucha bendición, muchas riquezas sacamos de todo lo que Marcelo nos enseña. Muchísimas gracias. Y a mí me pasa, por ejemplo, le quería decir al hermano de la disciplina, que yo me levanto y tengo una ansiedad por escribir, no puedo dejarme, a veces tengo cosas que hacer y es tal el deseo de escribir que aunque sea un poquito escribo antes de salir a hacer cosas, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Marcelo, que es la pasión por escribir también, ¿no? Ujú. Por Muchas contar las cosas. Así es, Beatriz. Yo también Así quiero es. agradecer esta oportunidad que nos están dando. Yo justo estoy en el trabajo de querer escribir y llegó como anillo al dedo esto, Buenísimo. así que tenemos en contacto para que me puedan ayudar. Sí, Cuente con nuestra ayuda, pastor. Gracias, buenísimo. gracias. Muy clarito todo. Me Y alegro mucho. en el grupo de escritores del reino también ahí vamos aprendiendo y vamos fortaleciendo esta asignación que Dios nos dio, ¿no? De transmitir a través de las palabras lo que Él inspira a nuestros corazones. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Hermanos, Sí, solamente que quería decirles muchas gracias y que especialmente gracias por poner en nosotros sed. Nos Ah, dejan con sed. Así que muchísimas gracias. Sí. gracias, Marce. Bendiciones. Bendiciones para todos. bueno, Vamos a buenas noches a todos, ¿eh? Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches.